Estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán Abogados y, como les anunciábamos la pasada semana, hoy vamos a hablar de los juicios a políticos. Vamos a comenzar haciéndolo con Ángela Aquiles. Ella es estudiante de Derecho y Administración de Empresas y le vamos a pedir que nos explique, para situarnos un poco mejor antes de entrar en el meollo del asunto, qué es el proceso penal. ¿Qué tal, Ángela? Hola, buenas noches. Bien, vamos a hablar sobre el proceso penal para iniciar así el programa y situar un poco a los telespectadores. Si se comete una estafa o cualquier hecho delictivo contra nosotros, ¿qué debemos hacer para formular una denuncia? Es decir, ¿cómo se inicia el proceso penal? Sí, dependiendo de la gravedad del asunto, se puede acudir a la policía o al juzgado. Si se necesita realizar investigaciones urgentes, lo mejor es acudir a la policía. Se puede acudir solo, sin necesidad de que te acompañe abogado o procurador. En los casos de violencia de género, si se va a la policía, la reacción es muy rápida porque se detiene al acusado en menos de 24 horas. Otra opción es ir al juzgado. También se puede presentar la denuncia sin abogado ni procurador. Y la tercera opción es presentar una querella criminal en el juzgado. En este caso sí que es necesario que la presenten abogado y procurador, y se necesita presentar un poder notarial en el que se establezca qué motivos hay para esta querella y quiénes son los querellados. Ajá. ¿Y qué hace el juez tras recibir la denuncia? Cuando se recibe la denuncia, si ve que hay indicios de delito, citará al acusado para declarar. Esta declaración se hará en el despacho del juez sin público. Estarán presentes el abogado de la acusación, el abogado del demandante. Claro. Y a la vista de estas declaraciones, el juez puede tomar varias decisiones. Una puede ser que considere que no haya delito, entonces archiva el caso, y otra puede ser continuar el procedimiento. Para continuar el procedimiento se pueden adoptar varias medidas, o que el acusado quede en libertad, normalmente para los casos más que se quedan poco claros o los casos menos graves. También puede dictar que se acuerde, puede dictar que siga el procedimiento, pero se establezca una medida provisional de prisión hasta que se celebre el juicio oral. Sin embargo, puede haber una fianza para evitar esta prisión provisional, que si se presta quedará en libertad hasta que se celebre el juicio. Otra opción también es que quede en libertad, pero que se presente en el juzgado cada 15 días y que no pueda salir de España. Claro. Es decir, que el denunciado puede producirse un ingreso en prisión sin juicio, ¿no? Exacto. El caso más conocido es el caso Bárcenas, en el que como medida cautelar se ha establecido que ingrese en prisión hasta la vista del juicio. Y se toma esta medida principalmente porque hay riesgo de fuga. Hay indicios que apuntan a que puede haber fuga, ¿no? Exacto. Bien, ¿el denunciado tiene la obligación de decir la verdad? No, Anabel, no tiene la obligación de decir la verdad. Puede declarar lo que quiera, puede abstenerse incluso de declarar. El artículo 24 de la Constitución establece el derecho de no declarar, incluso el de no autoincriminarse. Claro. Así. Entonces, tiene plena libertad para decir lo que quiera. Esto es una previsión que se contiene en todas las constituciones de los países democráticos. La más famosa es la conocida Quinta Enmienda, que aparece en las películas americanas. Sin embargo, la diferencia con el sistema español es que la Quinta Enmienda americana prevé no declarar, pero si declaras tienes que decir la verdad. En España esto no se produce. El Tribunal Constitucional ha sancionado este derecho muy relacionado con el derecho de defensa. ¿Qué ocurre tras la declaración del denunciado? Tras la declaración del denunciado se presentan el resto de pruebas. Las más habituales son la prueba testifical y los informes periciales. La parte acusatoria y la acusada presentan unos informes periciales. Si fueran contradictorios, el juez puede designar un tercer perito imparcial. Y cabe añadir que en todo caso los testigos sí que tienen obligación de decir la verdad. Se les podría acusar de un delito de falso testimonio, y el denunciante también tiene derecho a decir la verdad, porque se le podría acusar de un delito de denuncia falsa. ¿Cuáles son los tipos de fianza que se pueden imponer? Bien, esto lo comentábamos en el programa de la semana pasada. Se pueden establecer dos tipos de fianza. La fianza para evitar la prisión provisional. Si pagas la fianza que establece el juez, no entrarías en prisión, tendrías libertad provisional hasta que se celebrara el juicio oral. También otro tipo de fianza que hay es la fianza por responsabilidad civil.
Si se considera que el delito ha causado una responsabilidad civil, por ejemplo, de 100.000 euros, el imputado debe consignar bienes suficientes para que se produzca, para que se cubra esta responsabilidad civil. Si no lo hace, pueden embargarse sus bienes. Ajá. ¿Y las diferencias entre un juzgado de instrucción y un juzgado de lo penal, cuáles son? Sí, la principal diferencia es que en los juzgados de instrucción se instruye la causa, se reciben las declaraciones de los querellados y de los testigos, y en el juzgado de lo penal ya se dicta sentencia, si se entiende que ha habido indicios de delito. Bien, para terminar, Ángela, lo explicabas muy bien la pasada semana, pero a mí me gustaría que incidiéramos en el tema del aforamiento, que nos volvieras a explicar qué es el aforamiento, en qué consiste. El aforamiento consiste en alterar las reglas de la competencia judicial penal para ciertas personas. La Constitución establece que estas personas privilegiadas son el presidente, sus ministros, los senadores, y bueno, ahora la ley lo ha extendido también a los altos cargos de la Judicatura, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, hasta llegar a un número de 10.000 personas. Este aforamiento se justifica por proteger a estas personas que tienen unas competencias muy importantes y se podrían ver perjudicados por posibles denuncias de ciudadanos que quieran venganza política, por ejemplo. Bueno, claro. Sin embargo, este tipo de medida, como es el aforamiento, perjudica gravemente el derecho de igualdad, sobre todo si lo comparamos con las cifras que hay en otros países de aforados. En España hay 10.000 aforados, como decíamos la semana pasada. Sí. En cambio, en Francia solo hay 10, en Reino Unido no hay, en Alemania no hay. Entonces esto es muy preocupante. Ahora hemos visto el expresidente de Francia, Sarkozy, que ha sido detenido. Entonces él, al no estar ya aforado, porque ya no es presidente, se le tendría que juzgar en un tribunal ordinario, y así como el resto de políticos que no son aforados. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángela, como siempre, por tu claridad y por explicarnos y acercarnos a un proceso que, bueno, pues que genera muchas dudas entre quienes no se dedican, quienes no nos dedicamos a la abogacía. Gracias. Gracias. Continuamos y lo hacemos en esta ocasión con Pauline Barreira. Ella es otra de las estudiantes de Derecho que hace prácticas en el despacho de Pedro Beltrán, es francesa, y vamos a aprovechar para preguntarle a ella por las últimas novedades del caso Sarkozy. Pero antes me gustaría, ¿qué tal, Pauline? Bien, gracias. Me gustaría que nos explicaras cómo funciona en Francia el sistema del aforamiento. Bueno, en Francia es muy distinto que en España, porque solo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y 8 ministros, porque ya en Francia tenemos 8 ministros. Y a estas personas las juzga el Tribunal Supremo. No hay ninguna persona aforada más. Bien, ¿qué ocurre si algún diputado o senador comete un hecho delictivo? Bueno, los juzga el tribunal del lugar donde se han cometido los hechos. Entonces, como cualquier otro ciudadano. Sí. ¿Y en qué consiste el caso Sarkozy? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Sarkozy fue detenido recientemente por la policía y presentado para declarar ante la propia y los jueces y fiscales. Se le acusa de corrupción y de tráfico de influencias. Los delitos se han descubierto por la grabación de conversaciones telefónicas. La policía ha grabado conversaciones telefónicas para averiguar sobre la financiación ilegal de la campaña electoral victoriosa de Sarkozy, bueno, para ser presidente de Francia en los años 2007, por parte del gobierno de Libia, cuando estaba regido por el coronel Gaddafi, y se descubrió que había aportaciones ilegales de Gaddafi a la campaña electoral de Sarkozy. Otro motivo son las grabaciones que hizo un empleado doméstico de la propietaria de la firma de Lorelai,
de L'Oréal. L'Oréal, sí. Lo siento. Y Liliane Bettencourt. La señora Bettencourt entregó 20 sobres con dinero negro no declarado a Sarkozy y lo hizo a cambio de favores por parte del gobierno francés. Sarkozy recibió la semana pasada el escrito de acusación del fiscal y es posible que sea condenado a 5 años de prisión para tráfico de influencias y 500.000 euros de multa y también 10 años para corrupción. Entonces, Sarkozy tenía intención de presentarse a la elección a las elecciones de 2017 a la presidencia de la República Francesa, pero toda posibilidad ya de ser candidato queda cerrada y va a quedar fuera de la carrera electoral. Bueno, pues no es ninguna tontería, la verdad es que es un tema muy serio. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, Pauline, porque lo has explicado muy bien, lo has hecho muy bien y la barrera del idioma también influye, con lo cual no quiero pensar que yo llegara a Francia y tuviera que intervenir en un programa, hablar en francés y, en fin, muchísimas gracias, de verdad, por el esfuerzo. Gracias. Continuamos, lo hacemos en este caso para cerrar este programa, como siempre, con Pedro Beltrán. Él es quien dirige este despacho y además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho, muy amable, gracias. Bueno, hoy hablamos de los juicios apolíticos y bueno, pues son juicios que están muy determinados por el hecho de que estén aforados o no lo estén. Explícanos un poquito cómo funciona el aforamiento en España, a cuántos políticos afecta y en qué varía el proceso en caso de estar aforado o no estarlo. Bueno, matizaría en relación con la pregunta de políticos que estén, varía según que estén aforados o no lo estén, ¿no? Es que todos los políticos estén aforados, bueno, los concejales no, pero vamos, ya un cierto, los parlamentarios autonómicos, todos. Concejales, también verdad, políticos sí, que se dediquen a política orgánica interna del partido. Sí, es cierto, tienes razón, es verdad. En total hay 10.000, en esos 10.000 no solamente se incluyen los políticos, es cierto que también están incluidos los jueces, no todos los 10.000 son políticos. Lo que más contrasta, lo hablábamos la semana pasada en el programa que hicimos sobre la imputación de la infanta, pero me parece importante resaltar este tema porque es una auténtica vergüenza. Lo que más contrasta es que en España hay 10.000, en Francia hay 10, como nos acaba de decir mi compañera Pauline, solamente 10 personas, de 10.000 a 10. Pero es que en Italia solo hay uno, el presidente de la República, que lo juzga el Tribunal Constitucional. En Portugal solamente hay uno, el presidente de la República, también portuguesa, que lo juzga el Tribunal Supremo. Y en Estados Unidos no hay ni uno, 0. En Alemania, 0. Y en Reino Unido, 0. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si hay un procedimiento judicial contra Obama, presidente de Estados Unidos, contra David Cameron, presidente del Reino Unido, contra Angela Merkel, canciller de Alemania, el proceso se va a desarrollar en un juzgado ordinario, normal. Sin embargo, hay un procedimiento contra un diputado, el número 12 de la lista de Madrid, y ya está aforado. Claro. Realmente es escandaloso cuando comparamos la diferencia, porque la justicia ya no es igual para todos. ¿Por qué no es igual para todos? Porque el estar aforado es verdad que va a haber un juicio, pero con muchas limitaciones. La primera es la competencia, no te juzga tu propio tribunal del lugar donde se han cometido los hechos, sino que en muchos casos ya vas a ir al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana en el caso de diputados autonómicos. Y eso es un tema muy conocido aquí en esta comunidad porque el Partido Popular tiene un número de diputados considerable que han estado en esa situación. Al juzgarlo un órgano diferente, la resolución no va a poder ser la misma. Caso de la infanta. ¿Por qué está imputada? Porque ha sido el juez Castro, un juez normal, de un juzgado normal de Palma de Mallorca. Si ese caso hubiera ido al Tribunal Supremo, por la politización que tiene el Tribunal Supremo, no hubiera podido ser juzgado de la misma manera.
Otra cosa grave es que cuando están aforados los políticos, pero hay otras personas en la causa, ese aforamiento se traslada a todos. Eso es malo porque si tiene que haber algún recurso y el procedimiento se ha tramitado en el Tribunal Supremo, ya no va a poder tener lugar ese recurso porque todo se lleva en el Tribunal Supremo y ya no hay una fase posterior de recurso. Y en todos los casos va a haber personas no aforadas que pasen por el aforamiento. ¿Por qué? Típico caso de corrupción. Es corrupto el que recibe el dinero, el político, por supuesto, pero también es corrupto el que paga. Hay algunos que dicen que no, que dicen que corrupto es el que recibe, el que paga no. Yo entiendo que no, entiendo que corruptos son los dos. La competencia se traslada a los dos con respecto al Tribunal del Aforamiento. Los tribunales, además de esta situación de aforamiento, van muchísimo más lentos, tardan infinitamente más en juzgar los asuntos. Y luego ya lo último es que cabe la posibilidad de que el político, en el último momento, cuando ya va a sonar la campana del juicio y lo tiene señalado, diga no, renuncio. Tenemos casos muy conocidos en Alicante. Entonces volvería a empezar, vuelve a empezar de cero. El proceso en Alicante tenemos Díaz Alperi y Sonia Castedo. Los dos eran diputados autonómicos. Díaz Alperi ya tenía fecha para señalar el juicio, celebrarse, tenía altas posibilidades de ser condenado porque había... El caso de Sonia Castedo es menos claro, yo no sé al final lo que va a pasar, es un tema mucho más opinable. El tema de Díaz Alperi es rotundo. Pues Díaz Alperi decidió decía que ya no era más diputado autonómico, en una estrategia del último momento, es decir, se mantuvo mientras le convino, cuando ya le señalan el juicio, consecuencia práctica, pasa el juicio al juzgado de instrucción normal, porque ya es ciudadano normal, ya diputado, y hay que volver a empezar otra vez toda la instrucción y todos los trámites no han servido para nada. Claro, es una irregularidad gravísima, este tema del aforamiento no tiene sentido común. Rajoy, entre sus medidas para la regeneración democrática, la semana pasada habló de reducir los aforamientos. No, reducir no, eliminarlos. Eliminarlos, directamente eliminarlos. Bien está que se deje, por ejemplo, el rey y el presidente del gobierno. Bien, eso parece razonable, mientras están ejerciendo sus cargos, no para causas civiles, porque es que el aforamiento aquí se ha extendido a todo tipo de asuntos, que no es lógico. El rey tenía unas demandas de paternidad pendientes que no se han tramitado, y precisamente de un hijo catalán, que al parecer tiene por ahí, se tendrá que determinar con las correspondientes pruebas. No debería existir el aforamiento, nos gustaría ser como Alemania, que no tiene ningún aforado. Yo publiqué un artículo sobre este tema en el diario Información la semana pasada, que tuvieron la amabilidad de publicarlo con mucha extensión y detalle, y lo titulaba España campeón mundial de aforamientos, porque somos el campeón mundial. Fútbol ya no lo somos, pero en esto de los aforamientos ganamos por una diferencia enorme, porque las cifras son 10.010, 10.001 y 10.000 a 000, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Vergonzoso. Estas manifestaciones de Rajoy, porque vamos a ver, los políticos se aprovechan de que el ciudadano no sabe estas cosas. El ciudadano no sabe que hay 10.000 aforados en España frente a los 8 de Francia, a los 0 de Alemania, a los 0 de Inglaterra. Eso es un dato que normalmente no conoce el ciudadano si no se lo contamos los medios de comunicación. Para eso estamos. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno salga a la palestra a decir que se van a reducir cuando esto tendrían que haberlo eliminado antes de que se enterara nadie, o por lo menos de que se enterara la generalidad de los ciudadanos, de la ciudadanía? Bueno, todo ha venido por el rey, suficiente para, con la que está cayendo, con el resultado que están dando nuestros políticos, es motivo suficiente para que el partido que haga estas manifestaciones desaparezca del mapa directamente. Bueno, no sé si desaparecer del mapa es un poco exagerado, pero todo ha venido por el tema del rey. Todo esto que está ocurriendo es por el rey, porque estos datos que estamos sacando a la luz es porque se ha pretendido, bueno, pretendido no, se ha conseguido, porque ha votado el PP a favor, todos los demás se han abstenido, incluso el PSOE, se ha dado al ex-rey también el aforamiento. Y claro, es donde ha saltado toda la historia de los 10.000 aforados. ¿Qué más da 2.000? El argumento era, ¿qué más da 2 más si el rey y la reina y alguno más de la familia real? ¿Qué más da si ya hay 10.000? Pero ese no es el argumento.
El argumento debería ser, es que no tendrían que estar los 10.000. Aparte, con respecto al ex-rey no sirve el argumento, porque tienen que ser gente que esté políticamente en activo. Los expolíticos no están aforados, vamos, ya sería el colmo de los colmos. Y en las medidas de regeneración democrática no pueden ser más sorprendentes, porque entre esas medidas Rajoy dice que a partir de ahora va a ser alcalde la lista más votada. Eso es un absurdo, y además un absurdo completamente antidemocrático y que favorece exclusivamente al PP. ¿Por qué? Porque la izquierda está dividida. La izquierda está con Izquierda Unida, Podemos y PSOE. La suma normalmente de Izquierda Unida, Podemos y PSOE en casi todos los municipios va a dar más que el PP. Y eso está a la vuelta de la esquina, que las elecciones municipales son en mayo de 2015. ¿Cómo es posible que hagan ese tipo de reformas, Pedro, justo antes de unas elecciones en las que prevén que van a perder? Exacto, pero es que además aparte es absurdo, porque luego ¿cómo vas a gobernar el ayuntamiento? Alicante, capital. Lo más probable es que el PP, que sacó la mayoría muy justa, la pierda. Y los tres partidos, quizás añadido también UPD, que no sé con quién se coaligaría, pero Izquierda Unida, Podemos y PSOE van a superar claramente al PP. ¿Y qué hacen en Alicante entonces? Pues gobierna, no será Sonia Castedo, supongo, porque no la van a presentar, quien presente el PP. Como es la lista más votada, porque lógicamente va a ser la lista más votada, pero es que no gana el que saque mayores votos, siempre puede existir la posibilidad de coaliciones. En ese caso, con la propuesta de Rajoy, gobernaría el PP. Bueno, candidato que presente ¿gobernaría el PP. O no como alcalde, pero luego podemos efectivamente tener un alcalde gobierno, que solo sirva para estar en los actos oficiales, pero luego, de facto que no gobierne, las decisiones porque no va a tener los apoyos. Que tenga que tomar el pleno del ayuntamiento, ¿cuáles van a ser? Van a ser en contra, eso no tiene sentido, y además lo que tú dices, justo cuando están a punto unas elecciones y cuando sabe perfectamente que se van a reducir los votos y que la derecha no está dividida, porque los grupúsculos que ha habido, Vox, tal, eso no ha tenido éxito ninguno, la derecha no está dividida, y sin embargo la izquierda sí que está muy dividida. Por eso, ahora alcalde, y eso es regeneración democrática, le llama la regeneración democrática. Yo no veo que regeneración democrática, me parece todo lo contrario, me parece una medida totalmente antidemocrática. Los ciudadanos están demandando otra cosa, están demandando precisamente una democracia más participativa, listas abiertas, pero ahí no entran, entran en este tipo de detalles que claramente les favorecen. Sí, es un completo abuso. Lo pueden aprobar, porque tienen mayoría, pueden aprobar, pero luego en la práctica, ¿cómo va a funcionar? No puede funcionar un parlamento autonómico, un municipio o un gobierno nacional. Llevémoslo al gobierno nacional. ¿Qué significaría? ¿Que el presidente del gobierno es Rajoy y los ministros son del PSOE y de Izquierda Unida? Es absurdo. Claro. ¿Qué va a estar? Además, en España no hay dualidad, en España no existe un presidente de la República como en Francia y un primer ministro, no existe, porque en España ya sabemos que nuestro jefe del Estado no ha sido votado y nos lo han puesto por ser hijo de. Por tanto, el caso concreto sería ese, presidente del gobierno Rajoy y los ministros de Izquierda Unida y del PSOE. Este que nos han puesto del PSOE ahora de líder, que no se expresa demasiado bien en público y que es lamentable que todo lo que tenga el PSOE para ofrecerse a eso, realmente es muy triste. Yo creo que los partidos siguen cometiendo el mismo error siempre, y es el de que no creo que es que no haya gente válida. Lo que ocurre es que quieren poner a quien quieren poner, y les da igual si esa persona a la que quieren poner al frente de un partido es válida o no. Y eso es un problema que tienen todos los partidos en general y que les va a pasar factura si no se dan cuenta a tiempo, porque bases hay, gente joven, nueva, sangre fresca, aires de renovación para poder renovar. Es fundamental que un político sepa expresarse bien y no como este Pedro Sánchez, que está con bueno, el otro día en un debate en La Sexta, lamentable. Es decir, hace falta primero ser un gran comunicador, tener un gran poder de convicción, y si empezamos a comparar esta persona con Felipe González o Adolfo Suárez, vamos, es que la diferencia es abismal. Bueno, pues eso les pasará factura de las urnas. Sin duda, el PSOE se encamina hacia un completo desastre de la forma que va, sí. Además, en un momento en el que la gente necesita líderes que tengan un mensaje claro y un mensaje potente y un mensaje fácil y sencillo de entender.
no voy a nombrar ninguna formación, pero sí que es verdad que yo tampoco nombraría ninguna formación, que tienen pero hace falta ese perfil y desde luego no son las que están gobernando. Cambio generacional. El PSOE sí que hace cambio generacional, pero eso no es suficiente, cambiar la generación. No, hay que acertar también. Lo tenemos que dejar aquí, Pedro. Muchísimas gracias por habernos recibido una vez más en tu despacho. Hoy el tema muy interesante, bueno, políticos que van a ser juzgados, otros que no lo van a ser por el tema del aforamiento, lo van a ser de una manera diferente, y esclarecer todo esto al ciudadano, que como decíamos la semana pasada, me parece un servicio a la sociedad, para que se sepa por lo menos, y las decisiones que se tomen en un futuro se tomen con toda la información, o al menos toda la posible. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Formación TV, y emplazo a todos los telespectadores. La semana próxima tendremos un programa sobre la Unión Europea y dentro de 2 semanas un programa sobre Naciones Unidas. Aquí tenemos las banderas de la Unión Europea y las banderas de Naciones Unidas. Muy bien, pues ya lo saben. Gracias, Pedro. Nos vemos muy pronto aquí en el despacho de Pedro Beltrán para hablar de temas más europeos que nos afectan más de lo que pensamos. Gracias.